Y yo recuerdo la primera vez que yo leí esta historia, me impactó tanto que nunca se me ha olvidado, ¿no? Y la he tenido presente o he intentado tenerla presente todos los días de mi vida. em, y en todas las áreas de mi vida, ¿no? Hoy quiero compartir esta historia que probablemente algunos hayamos escuchado con anterioridad, porque es una historia conocida de la palabra, ¿no? Y quisiera contar así a manera, sin tanto leer en la palabra, para que no se nos haga tan cuesta arriba, pero contarles un poquito como a manera de introducción de qué va esta historia, ¿no? Ya que hay mucha historia detrás y hay muchísimas cosas que contar, ¿no? Pero lo voy a resumir lo mejor que pueda, ¿no? Recordamos el arca del pacto o el arca de la alianza, ¿no? Dios le dice ahí a Moisés que construya esta arca, ¿no? Y que la conocemos como el arca del pacto o el arca de la alianza. Era una caja grande hecha con madera de acacia y también recubierta con oro por dentro y por fuera, ¿no? Y como era una caja hueca, era una caja vacía, en su interior colocaron tres cosas. Colocaron las tablas de la ley, las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? No las primeras, porque las primeras las rompió Moisés en un ataque ahí de rabia, ¿no? Las estrelló contra el suelo. Pero después Dios les entregó los 10 mandamientos en unas piedras y esas las guardaron ahí dentro de esa arca del pacto o arca de la alianza. También tenía una vasija de oro, un cáliz de oro, donde había semillitas de maná, donde había un poco de maná. Y también estaba la vara de Aarón que, que reverdeció. Esa es otra historia de la palabra que otro día podemos contar, ¿no? Pero esas eran las tres cosas que había dentro del arca del pacto o el arca de la alianza, ¿no? Y todos nosotros sabemos que si nosotros vemos el arca o entendemos el arca desde el punto de vista teológico de la palabra del Señor, vamos a saber que el arca del pacto representa la presencia de Dios. O sea, no hay discusión teológica, ni siquiera ninguna fe ni religión pone en duda que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era como la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba de manera diferente a como nosotros podemos tenerla hoy en día, ¿no? No quiere decir que en ese tiempo Dios no era omnipresente, porque Dios sigue siendo omnipresente. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Simplemente se manifestaba pues de forma diferente, ¿no? Y los israelitas llevaban este arca por su viaje hacia la conquista de la tierra prometida. Recordemos que ellos salieron de Egipto, de un tiempo de esclavitud, y estaban allí por el desierto, ¿no? Y ellos se dirigían a la tierra prometida, ¿no? Y donde ellos iban, pues Dios les daba la victoria porque iban conquistando cada uno de esos lugares. Llegado a un punto, eh, esa arca la dejan en un lugar llamada Silo, ¿no? Donde levantaron una especie de tabernáculo allí, ¿no? Y los israelitas pues dejaron el arca allí a buen recaudo y siguieron con sus batallas y sus aventuras, ¿no? Eso es un buen día o un mal día, mejor dicho, ellos tuvieron una guerra contra un pueblo llamado los filisteos. Los filisteos eran muy entrenados en batalla y eran conocidos por ser muy férreos y muy aguerridos en cuanto a la batalla, ¿no? Y estaban perdiendo la guerra contra los filisteos, o sea, estaban perdiendo, ¿no? Y ellos tuvieron una idea maravillosa, dijeron, hombre, como estamos perdiendo la guerra, vamos a ir a buscar el arca del pacto que representa la palabra, representa la presencia del Señor, para que Dios esté con nosotros y para que Dios nos ayude a ganar esta guerra, ¿no? Entonces, ellos pues, se acordaron que le habían dejado por allá tirada en un lugar llamado Silo, en el tabernáculo. Entonces fueron todos y buscaron allí el arca y se la trajeron allá a la guerra. Y pues adivinen qué pasó. Pues no solamente perdieron la batalla, sino que tuvieron la tristísima tragedia de que los enemigos, los filisteos, se apoderaron del arca como botín de guerra, ¿no? Entonces imagínate qué día tan triste y tan negro para el pueblo de Israel saber que la presencia de Dios, la presencia del Señor,
se perdió de en medio de ellos. O sea, el arca se la llevaron. Y perdieron eso que era lo más importante que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Y esa arca, pues, quedó allí en el pueblo, en medio del pueblo filisteo. Pero los filisteos que tenían esa arca, ¿no? Que igualmente, igual era muy bonita y todo lo que tú quieras, el arca, dice la palabra, que trajo muchas desgracias al pueblo filisteo, ¿no? Entonces dijeron que esta cosa como que trae mala suerte, ¿no? Y dijeron, pues mira, como nosotros no queremos ya esta cosa que no representa nada, oro pues tenemos y esto tampoco es nada del otro mundo, cogemos esta arca y se la vamos a devolver al pueblo de Israel. Y no, entonces ellos pusieron, dice la palabra que ellos cogieron un carro nuevo y tirado por unas vacas y recuperaron pues el arca del pacto, ¿no? Y en ese tiempo David era el rey de Israel, el rey David, ¿no? Entonces David dice que él se propuso traer el arca a Jerusalén. Jerusalén era el centro de la capital política de Israel y él quería convertir Jerusalén en una capital de adoración a Dios, en el centro de la adoración, no solamente política, sino la adoración en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace David? David quiere traer el arca, pero lo hace al estilo de los filisteos. Él coge un carro nuevo, igual como habían hecho los otros, coge un carro nuevo, coge unos bueyes para tirar el carro donde iba metida el arca, ¿no? Y, perdón, lo hizo todo diferente a como debía hacerse, ¿no? Porque había una ley que decía que solamente un grupo podía llevar ese arca, que era el grupo de los levitas, que eran los sacerdotes que podían llevar esa arca. El arca tenía que ser llevada a mano, tenía que ser llevada con ciertas características, pero él quiso hacerlo a su manera, como lo habían hecho los filisteos. Entonces cogió este carro nuevo tirado por bueyes, ¿no? Y pues empezó a traer el arca a Jerusalén. Y fue una tragedia porque el arca se tambaleó porque pasó por unas piedras y se iba cayendo y habían unos que estaban allí que intentaron que no se cayera el arca y el arca no podía ser tocada por manos humanas que no fuesen de los levitas y esas personas pues murieron allí, fueron fulminadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban trayendo el arca de la manera en como no se debía hacer, ¿no? Ese tiempo fue un momento de tragedia, ¿no? Cuando se suponía que tenía que ser una alegría, porque estaban llevando la presencia de Dios a Jerusalén, pues hubo un par de muertos allí, todo el mundo triste, y David pues se sentía mal porque no había hecho las cosas como tenía que hacerse, ¿no? Y dice la palabra que cogieron el arca y la llevaron a un sitio, a la casa de una persona que estaba ahí cerca. Y esta persona, que es el protagonista de nuestra historia hoy, se llama Obed Edom. Obed Edom es el protagonista de nuestra historia. Y esto lo podemos conseguir en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 13, versículos 12 al 13. En Primero de Crónicas, capítulo 13, versículos 12 al 13. Esto, lo que vamos a leer ahora, pasa después de la historia que les acabo de contar. Unas personas murieron porque tocaron el arca con las manos, porque quisieron, parece una cosa eh, mala, ¿no? O sea, ellos quisieron que el arca no se fuera a caer y la cogieron con sus manos, pero no era la manera como Dios había dicho que el arca debía ser trasladada, ¿no? Entonces, en Primero de Crónicas tenemos en el versículo 12 y 13 dice de la siguiente manera: David temió a Dios aquel día, o sea, sintió temor porque vio lo que había ocurrido con el arca, ¿no? Y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Había una persona que se llamaba Obededón, que estaba, seguramente la casa estaba por ahí cerca, y la llevó a la casa de él. Este comportamiento
de David, a mí me parece que es un comportamiento típico del ser humano, ¿no? Existe una manera divina de hacer las cosas, una manera que Dios dice, esta es la manera en que yo quiero que se hagan las cosas. ¿Por qué? ¿Porque es mi capricho? No, porque yo conozco el ser humano y sé qué es lo que le conviene a él. Yo lo creé, yo soy el creador, yo sé cuáles son las mejores cosas para él. Y las cosas tienen que hacerse a la manera de como yo digo, porque yo soy el que sé hacer las cosas, ¿no? Pero por alguna extraña razón, nosotros somos dados a elegir las cosas de la segunda manera, como a nosotros nos parece o como nosotros hemos visto que está bien o por experiencia, qué sé yo, tantas cosas como nosotros decidimos, o porque así me gusta más, o porque así me dice la cabeza, qué sé yo, ¿no? En vez de hacerlo por directrices que nos ponga la palabra del Señor, ¿no? Y muchas veces nos damos de bruces con nuestra propia realidad porque hacemos las cosas como a nosotros nos parece y no como a Dios le parece, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo con el mismísimo pueblo judío. La vez pasada nosotros estuvimos hablando, si se acuerdan, de que Jesús estaba caminando y había una multitud detrás, ¿no? Que iba y vimos un par de episodios acerca de Jesús caminando y hacia dónde, si se acuerdan, hacia dónde se dirigía Jesús. Jesús se dirigía a Jerusalén y leímos un versículo donde veíamos que la gente pensaba que el reino de Dios había de manifestarse. Es decir, que Jesús iba a ser el superliberador allí de Israel, el Mesías que iba a reinar eternamente, como prometía la palabra, ¿no? Y cuando las cosas se torcieron, porque Jesús no llegó allí a la capital de Jerusalén con una super espada, ni con un caballo blanco a matar y a cortar cabezas de la gente, sino que llegó en un burrito allí a ponerse a llorar, allí afuera, a las afueras de la ciudad, porque iba a ser destruida. La gente dijo, este no es Mesías nada, ¿no? Este es un blasfemo, ¿no? Hay que acabar con él, ¿no? O lo apedreamos o algo hacemos. Entonces, pues hablaron con los romanos y terminó en una cruz, que era la justicia, cómo justiciaban allí los romanos, ¿no? Entonces, es como decir, pues yo no quiero la presencia de Dios a esa manera, ¿no? Yo la quiero a la mía. Y la mía era que Jesús tenía que venir a libertarnos y venir a poder convertir al pueblo de Israel en un pueblo libre, en un pueblo lleno de gloria. Entonces yo quiero que las cosas sean a mi manera, no a la manera de Jesús. Y Jesús lo que quería era traer perdón a toda la humanidad. Era un objetivo muchísimo más sublime, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó entonces a lo siguiente? ¿Qué fue que dio como resultado que la presencia de Dios o que el arca se quedase en la casa de Obed-Edom? Y este es el centro de lo que yo quería compartir en esta mañana. Lo podemos leer ahí mismo un poquito más adelante en el versículo 14 de Primero de Crónicas. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. 3 meses se quedó el arca allí en la casa de Obededom, ¿no? Y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Recibió una bendición que Obededom no esperaba, ¿no? Simplemente por abrir las puertas de su casa a la presencia de Dios. Yo no sé si eso fue voluntario, porque el que se lo pidió fue el rey, ¿no? Y el rey pues tenía la palabra de ley, ¿no? Porque la Biblia dice que David lo mandó a su casa, ¿no? No sé si Obededón tenía otra opción, o no sé qué tenía Obededón, y Obededón tenía una casa muy grande donde tenía una habitación donde podía meter el arca. No lo sé, la Biblia no nos da ninguna razón ni nos dice ninguno de los detalles del por qué David envió el arca a la casa de este señor, de Obededón. Simplemente la Biblia nos dice que el arca que representaba la presencia de Dios duró en la casa de Obededón 3 meses, y por esos 3 meses que el arca estuvo allí, que la presencia de Dios estuvo allí, dice la palabra que tanto Obededón como toda su casa, toda su familia fue bendecida, ¿no? Tuvieron una bendición, ¿no? Los que me conocen saben que a mí no me gusta nada el tema de las corrientes del evangelio y la teología de la prosperidad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí en este
pasaje, hay una verdad irrefutable, ¿no? Una verdad que no se puede esconder. Y es que donde está la presencia de Dios no puede haber otra cosa sino bendición. Donde está la presencia del Señor no puede haber otra cosa sino bendición de Dios, ¿no? Y mientras más dejemos entrar la presencia de Dios a cada área de nuestras vidas, habrá mayor bendición, ¿no? Si dejo entrar la presencia de Dios en mi corazón, habrá bendición en mi vida y muchas cosas comenzarán a ser removidas y transformadas por la presencia del Señor. Y aun cuando sigan habiendo tormentas, porque seguirán habiendo tormentas en mi vida, dificultades, tal vez problemas que tengamos que enfrentar, humanamente hablando, ¿no? A veces las cosas no se den del todo bien, ¿no? Pero siempre habrá la presencia de su paz, la fe, el gozo, siempre estará allí porque he dejado entrar la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Jesús llega al corazón y llega a la vida y si hay cosas que necesitan ser removidas, que necesitan ser transformadas y que necesitan ser echadas fuera, no, Jesús lo hace. Recordemos aquel episodio en que Jesús llega al templo y de repente, eso fue durante, llegando hacia la Pascua, la palabra del Señor dice que allí en Jerusalén había el templo y en el templo se tenían que pagar unos tributos y se tenían que dar unos animalitos como ofrenda, ¿no? Y llegaba mucha gente de todos lados, pues porque en Jerusalén, en la tierra de Palestina, venían judíos, pero habían judíos que vivían en otras partes, en países que estaban colindando con Israel. Y todas estas personas venían, peregrinaban a Jerusalén para poder presentar su ofrenda y para poder pagar el tributo allí en el templo. Entonces, ¿qué era lo que normalmente ocurría allí a las puertas del templo? Pues que habían cambistas, personas que cuando a uno le traían dólares y lo cambiaban en moneda de Jerusalén, otros les traían pues euros y los cambiaban en moneda de Jerusalén porque tenían que pagar el tributo y tenían que comprar los animalitos para ofrendar allí en Jerusalén, ¿no? Para no traerse el animal allí desde Siria o desde qué sé yo, desde qué lugar, ¿no? Entonces mucha gente venía allí y había mucha gente y empezaron a hacer este negocio. Y cuando Jesús entró en el templo y vio todo eso, él dijo, pero esto es un lugar de oración, un lugar donde se tiene que aprender la palabra del Señor. ¿Qué hacen todos estos ladrones cambiando y traficando con dinero? Y Jesús dice la palabra que se molestó tanto que empezó a tirar todos las mesas y todo el dinero de los cambistas, los echó a patadas del templo, ¿no? Y Jesús no se queda feliz allí conviviendo con eso, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que pasar porque la gente tiene que venir. No, no, no. Jesús lo tiene clarísimo. Esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios no tienen por qué estar estos ladrones ni estas cosas que no tienen nada que ver con la casa de Dios. Esto es casa de oración. Y se molestó, dice la palabra que se molestó mucho y empezó a tirar todo fuera, ¿no? Y yo creo que Jesús no se queda feliz conviviendo con la basura que nosotros tenemos en nuestro interior. Si le pedimos que su presencia esté en nuestras finanzas, por ejemplo, Jesús echará patada todo lo que no tiene nada que ver con la basura que está en nuestra economía, en nuestras finanzas. Se le echa patadas la miseria, la deuda, el egoísmo, la miseria, la deshonestidad con el dinero. Pero es cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tu presencia esté en mi corazón, esté en mi casa. Echa fuera todo eso, ¿no? Si dejamos, por ejemplo, que su presencia entre en nuestras áreas interiores, en nuestras emociones, en nuestra sexualidad incluso, Él echará patadas todas las cosas impuras, las infidelidades, las intenciones torcidas. Si dejamos que su presencia entre en nuestra vida, Él va a echar a patadas la falta de perdón, echará a patadas poderosas el orgullo, las viejas heridas, las porquerías que no tienen por qué estar en nuestro interior. Eso es lo que hace el Señor Jesús y eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros somos especialistas como David, ¿no? Vale, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, yo quiero traer la presencia del Señor donde yo creo que tiene que estar, pero lo quiero hacer a mi
manera, quiero traerlo con unos carros nuevos, con unos bueyes, cuando había una manera que dictaba el Señor que tenía que hacerse, ¿no? Yo quiero que estés conmigo, pero voy a la iglesia cuando yo quiero que tú estés conmigo, pero oro cuando voy a darle gracias al Señor por la comida solamente, o yo quiero que estés conmigo, pero leo la palabra cuando me obligan, o cuando hay que leerla pues durante el sermón o en la iglesia, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando pasan cosas en nuestras vidas, a veces hasta nos molestamos con el Señor y le decimos, no, 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 Señor, así no es, no, mejor lo dejamos aquí y tu presencia pues yo la meto allí, en la casa de otro, ¿no? En la casa de Obededón y me quedo quieto pues a ver qué pasa, ¿no? Y sigo mi camino, como pasó con el pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor dice que Obededón fue bendecido en todo. Yo no sé qué bendiciones tuvo Obededón o qué calidad de bendiciones tuvo. Tampoco sé bien quién era Obededón, porque la Biblia no nos da muchos detalles de quién era este señor. Si era joven, si era viejo, qué profesión tenía. Probablemente estaba ligado al sacerdocio del pueblo de Israel, probablemente era levita, por lo que veremos más adelante, pero lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que la presencia de Dios se quedó con él en su casa y fue bendecido en todo. Es lo que nos dice la palabra del Señor. El arca estuvo en su casa por 3 meses. ¿Y por qué razón fue esto? Bueno, esto lo podemos leer en Segundo de Samuel, que también está relatado esta historia, y nos aporta la razón por la cual el arca duró solo 3 meses en la casa de Obededón. Y segundo de Samuel 6:12 dice de la siguiente manera: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, a Jerusalén, ¿no? David y el pueblo no pudieron evitar darse cuenta que Obededón, que sus bienes y a su familia le estaba pasando algo, ¿no? Al hombre, pues, no sé, le estaban pariendo, tenía vacas y le estaban pariendo todas las vacas varios becerros al mismo tiempo. Normalmente las vacas tienen un solo becerrito y pues parían de 3 a 4 becerros. Las vacas empezaban a dar 60, 70 litros de leche al día, una cosa maravillosa, ¿no? El hombre estaba súper bendecido y súper contento, y cuando llegaba a los lados, pues estaba todo el mundo veía pues cómo el hombre estaba rejuvenecido, tenía salud. Si estaba medio calvo le empezó a salir pelo, empezó a perder los kilos que le faltaban, ¿no? El hombre estaba súper bendecido, súper contento, ¿no? A su esposa pues se veía más bonita que nunca, había perdido 20 kilos de peso, ¿no? Y estaba como un tren, todo súper bonito, su matrimonio iba viento en popa, sus hijos se estaban portando bien, estaban sacando buenas notas en el colegio, ¿no? Su empresa ya estaba cotizando en bolsa, estaba todo tan maravilloso, ¿no? En 3 meses había cambiado 2 veces de coche, o sea, todo estaba súper fabuloso, ¿no? Y casualidad, no, el motivo lo leemos en el versículo que acabamos de leer: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, ¿no? Y David y toda la gente se dio cuenta de eso. Eso es algo que no se puede esconder. Cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, en nuestro corazón, no podemos esconderla, porque el Señor bendice, porque incluso aunque estemos pasando por momentos duros y de dificultad, cuando cualquier otra persona presentaría un semblante sombrío, llorando, con ojeras, porque no había podido dormir, la presencia del Señor hace que la paz de Dios esté en nuestras vidas y nos presentamos ante los demás con un semblante diferente, contentos, felices. Y cuando la gente te diga: pero ¿cómo es posible que tú estás contento si deberías estar triste porque estás pasando por esto en tu vida? Tú le dices: no, la presencia del Señor está en mi vida y eso se ve. Míralo como estoy de bien. Dios va a obrar, Dios va a bendecir, Dios va a responder en su momento. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David se dio cuenta, la gente se dio cuenta, y como David se dio cuenta, pues dijo: pues ahora sí,
vamos a coger el arca y vamos a llevarla como toca, como Dios dice en su palabra, a la casa, a la Jerusalén, a la casa de David. Pero hay alguien que tuvo un problema con eso. ¿Y quién creéis vosotros que fue? Ahora David quiere hacer las cosas bien, pero a Obededón se le fue la presencia del Señor de su casa. Dice Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Primero de Crónicas 15:1. David construyó para sí casas en la ciudad de David, hizo casas allí en Jerusalén. Dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda de campaña, que era donde iba a meter el arca. Luego dijo, solo los levitas, que era lo que tenía que ocurrir, pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio, para que les sirvan por siempre. Nada de carros nuevos ni de bueyes, no, los levitas, como Dios ya había dicho antes en la palabra. Después, David congregó a todo Jerusalén, a todo Israel, perdón, en Jerusalén, para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella, ¿no? David ahora quiere llevar la presencia de Dios al centro de la nación. Él era el rey, ¿no? Y quería decir, pues yo quiero que la presencia de Dios sea el centro de Israel, ¿no? Y lo había organizado todo. Y lo dijo, quiero que sea a la manera de Dios, no a la manera mía, como yo creo que puede ser, ¿no? Entonces lo hicieron en medio de una gran celebración, cantando alabanzas, todo bien organizado. Pero en la Biblia nos muestra algo curioso y lo podemos leer en Primero de Crónicas 15:16, ahí un poquito más adelante, ¿no? Dice la palabra, David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de arpas, liras y címbalos, ¿no? Los levitas eran los encargados de todo lo que tenía que ver con la parte litúrgica, la parte ceremonial, el sacerdocio, y eran los músicos principales, los levitas, eran los que sabían tocar instrumentos y los que sabían cantar. Eh, entonces los nombraron entre los músicos sus parientes, ¿no? Los familiares de los levitas, ¿no? Y dice primero de Crónicas 15:19, 3 versículos más adelante, los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce, eran ahí los bateristas, ¿no? Primero de Crónicas 15:20 dice, Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maseías, Benaías tenían arpas de tono agudo, serán los guitarristas de allí. Y primero de Crónicas 15:21 dice, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asaías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Más adelante, en el versículo 24 dice, los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natayel, Amasai, Zacarías, Benaías y Elesier tocaban las trompetas delante del arca. Obededón y Jeías también eran porteros del arca. Obededón no solamente estaba entre los músicos, sino que también era vigilante del arca. Ahora bien, aquí quiero hacer un paréntesis. No podemos a ciencia cierta afirmar que este Obededón era el mismo Obededón en el cual se metió el arca en su casa. Pero tampoco podemos negarlo, ¿no? Porque la Biblia no nos dice una cosa, ni tampoco nos dice lo contrario. Particularmente yo creo que Obededón era este que la Biblia nos está exponiendo aquí. David puso a algunos a ministrar y ofrecer alabanzas a Dios. En Primero de Crónicas, en el capítulo siguiente, en el 16, versículo 4, dice, David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, para que sirvieran, ¿no? Dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf el primero, Zacarías el segundo, luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededón y Jehiel, los cuales tenían arpas y liras, y Asaf tocaba los címbalos, ¿no?
La Biblia no nos dice qué pasó por la cabeza de Obededón, pero sí que nos dice que Obededón experimentó una bendición, él, su familia y todo lo que él tenía, ¿no? Hermanos, eso es una cosa que a la que no se puede renunciar fácilmente, creo yo, ¿no? O sea, imagínate tener tú la presencia de Dios en tu casa y de repente que te digan, pues vamos a llevarla para allá. O sea, yo creo que Obededón dijo, después de haber experimentado todo lo que Dios ha hecho en mi vida, si la presencia de Dios se va, yo me voy detrás de ella, porque yo quiero estar donde está la presencia del Señor. Y hay que aprender, y si hay que aprender a tocar el arpa de 8 cuerdas, pues las toco. Y si hay que hacer guardia allí en la puerta, pues yo me quedo. Y si hay que hacer lo que haga falta, pues yo lo hago, porque yo quiero seguir disfrutando de la presencia del Señor en mi vida. Si hay que renunciar a estar en casa tranquilo viendo Netflix o lo que sea, pero necesito quedarme siendo vigilante del arca de Dios, yo lo hago, porque eso significa seguir disfrutando de la bendición de la palabra del Señor. Dice la palabra que después terminó la celebración y en Primero de Crónicas 16:37 dice, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, seguramente eran levitas, ¿no? Para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario que Dios ya había establecido. En el 38 dice, como porteros nombró a Obededón y sus 68 hermanos, junto con Obededón, hijo de Jedutún y Josá. Dice que tenía 68 hermanos, es probable que hayan sido diferentes tipos de parentesco, ¿no? Y en Primero de Crónicas, aunque no lo vamos a leer, en el capítulo 26, lo podéis apuntar por ahí y leerlo cuando queráis. Dice que todos los hijos y nietos de Obededón terminaron sirviendo como porteros o vigilantes del tabernáculo y del arca, ¿no? Y a pesar de que estos probablemente eran familia de levitas y eran elegibles para este trabajo, yo estoy seguro que fue el testimonio de Obededón, del padre de familia, fundamental para enseñar y para aprender lo precioso y lo maravilloso que es servir a Dios. Y eso lo aprendieron sus hijos y lo aprendieron sus parientes, ¿no? Más adelante, en una historia diferente de la Biblia, en otro episodio, en otra historia, la historia de Israel sigue, ¿no? Y por allá, muchos capítulos más adelante, dice que un rey roba las cosas del templo y allí se nombra que Obededón, muchísimos años después, seguía estando en la puerta del templo cuidando las cosas. Igual no la cuidaba también, pero allí estaba, ¿no? Y lo importante es que allí permaneció este hombre, porque él aprendió, él disfrutó lo que era ser bendecido por la presencia del Señor. Y él dijo, pues yo me voy donde la presencia del Señor esté. Amén, hermano. Esa fuera un poquito la palabra que quería compartir con vosotros y espero que la presencia del Señor, así como Obededón la tuvo en su casa, nosotros las tengamos dentro de nuestro corazón y en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar, Señor, te doy gracias por tu palabra.